Espero que disfruten esto. Yo disfruté demasiado estudiar esto, aprendí mucho y sí, espero que esta vista de águila nos ayude a todos a ser mejores líderes, ser mejores pastores y más que nada entender bien, un poco mejor cómo leer el Antiguo Testamento y que no nos intimide. Muchísimo. Espero que disfrutemos. Iniciamos. Venga. Pues para poder entender a los profetas del Antiguo Testamento, primero tenemos que entender el contexto. El contexto del Viejo Testamento, específicamente dónde entran los profetas, tenemos que ver la historia, ¿no? Y la historia va más o menos algo así. El pico de Israel fue David, el rey David, siendo, o sea, el rey ungido de Dios, conquistando mucha tierra y avanzando el reino de Israel. Era bastante grande y iba bien, pero Dios no le permitió construir el templo. Eso le terminó tocando a su hijo Salomón. Ahora, David dejó todos los recursos, todo listo, para que Salomón pudiera ser lo que ahora conocemos como una de las personas más ricas en la historia. El reino de Israel siendo uno de los reinos más ricos de la historia. Gente de todos lados viajaban para poder visitar este reino y nomás maravillarse de sus edificios y específicamente del templo que Salomón construyó. Lamentablemente, al final de la vida de Salomón, más que nada la mayoría, pero al final realmente se vio muy claro que Salomón no estaba bien. Empezó a adorar a ídolos y dioses falsos. Empezó a casarse con múltiples mujeres para poder tener ganancia política en la región. Empezó a usar esclavos para construir el templo y diferentes cosas. Y todas estas cosas iban en contra del corazón de Dios para Israel. Entonces la siguiente generación, su hijo, terminó llevándolo a un extremo más fuerte, esclavizando a su propia nación con impuestos muy altos y labor muy barato. Esto causó una gran división, la famosa la guerra civil entre el norte y el sur, que eran Israel y Judá. En el norte tienes la ciudad de Samaria, que era la capital, y en el sur tienes la capital de Jerusalén, donde se encuentra el templo. Estos dos reinos estarían en conflicto por mucho tiempo y los dos insistirían que su ciudad es la más importante y es donde se debe de adorar a Dios. Eso viene en contexto con mucho de lo que Jesús hizo con los samaritanos. Pero eso es básicamente, había una división. 20 reyes después de ambos lados, o sea, empezamos a ver que todos están intentando gobernar de la mejor manera y todos fallan. Había una promesa sobre Israel de que de David saldrá un rey que va a ser un rey mesiánico, que va a alcanzar y conquistar toda la tierra. Y por medio de Israel todas las naciones serán bendecidas. Pero cada rey falla bastante feo. Es ahí donde entran los profetas. Los profetas vienen como algún tipo de piedra en el zapato de los reyes. Vienen para acusar, para juzgar y para decir, estás haciendo las cosas mal. Y vemos, por ejemplo, dos de los que no vamos a hablar el día de hoy. Son Elías y Eliseo, que fueron de los primeros en confrontar a los reyes, especialmente a Jezabel y a su esposo Acab. Entonces vemos que ellos llegan y confrontan y matan a profetas de Baal y hacen grandes milagros para mostrar quién es el verdadero Dios, porque Israel se había desviado por la influencia de Salomón. Se habían ido tras dioses falsos, habían impuesto diferentes, se parecían mucho a las otras naciones paganas de la tierra. Entonces se levantan estos profetas para empezar a advertir. Disculpen, están en mi oficina, entonces van a escuchar motos y ambulancias, entonces va a haber mucho de eso el día de hoy. Pero vemos que están tratando de advertir. Si siguen por ese camino, no nos va a llevar a ningún lugar bueno. Entonces empiezan a advertir y traer juicio y a exponer pecado, pero al mismo tiempo siempre tenían el mensaje de esperanza. Entonces, dicho y hecho, como ellos dijeron, no nomás se dividió el sur del norte,
Pero después un imperio llegó, el imperio de Asiria, y conquistó el norte, básicamente conquistándolos por completo, aniquilándolos, y a los sobrevivientes los llevaron exiliados a diferentes partes del mundo. Después los profetas empezaron a levantar la voz en el sur. Entonces ese va a ser el segundo bloque de esto, los profetas del sur, que empezaron a profetizar la destrucción de Jerusalén, lo cual era blasfemo para cualquier israelita, y el templo en específico. Entonces ellos empiezan a profetizar la gran conquista de Babilonia. Y Babilonia, dicho y hecho, llega y aplasta a Judá y a Jerusalén, destruyen la ciudad y se llevan a los sobrevivientes en 2 diferentes olas de exilio. Eso va a ser importante después, 2 diferentes olas. Entonces se los llevan, ellos viven en Babilonia por algunos años, más o menos 70 años desde la primera ola, hasta que el imperio de Persia llega y conquista Babilonia. Yo sé, mucha violencia, especialmente en el libro primero y segundo de Reyes. Hay mucha violencia, reyes matando a reyes, hombres matando a sus hermanos, imperios, todo esto. Y después de que Persia conquista a Babilonia, dejan que los israelitas regresen a su tierra, la cual se encuentra destruida, los campos desérticos, todo se encuentra mal, y ahí es donde entran profetas ahora de nuevo. Entonces, algunas cosas que a lo mejor voy a estar enfatizando explícitamente, por otro lado a lo mejor va a ser más implícito. Pero primeramente, los profetas eran radicales. Y con radical no me refiero no más a locos o que levantaban la voz, sino llamaban a Israel a regresar a su origen. Y su origen era Génesis 12, el llamado sobre Abraham, el padre de la fe, el padre de Israel, al cual Dios le dijo que Israel sería bendecido para ser de bendición a todas las naciones. Entonces ellos insisten en este mensaje vez tras vez tras vez. La segunda cosa, no eran adivinos. Tenemos que entender, no eran gente que nomás adivinaba el futuro. Podían ver claramente lo que estaba pasando y las acciones que estaban tomando. Entonces eran, a mí me gusta describirlos como autocríticos. Porque la mayoría de profetas usualmente se dedicaban a profetizar cosas malas acerca de otros reinos. Sin embargo, los profetas israelitas o los judíos tenían la onda única donde ellos se criticaban a ellos mismos, a su propia nación, y era la razón que no eran nada populares. También tenían 3 misiones. En cada uno de los profetas ves este patrón en sus mensajes. De hecho, esto no es mío. Eso lo tomé de un libro de Walter Brueggemann, que es a lo mejor la mejor voz cuando se trata de los profetas del Antiguo Testamento. Walter Brueggemann habla acerca de los 3 elementos principales de un profeta. Es que ellos predican la realidad, o en otras palabras, juicio, la realidad de las cosas, y las consecuencias, todo eso, cómo está la cosa en el templo, en la gente, todo eso. 2, hablan de luto, y en eso arrepentimiento son las otras palabras, ¿no? Ayudan a Israel a llorar y a procesar y a arrepentirse. Y 3, siempre terminan con esperanza. Entonces, algunas cositas más. La gente rara vez escuchaba a estos profetas. Pocas veces los ves vindicados, o sea que lo que están diciendo se cumple en su tiempo. Entonces muchos de ellos fueron descartados como locos o lo que sea, y hasta después se tomaba en serio lo que estaban diciendo. Entonces vamos a entrar en esto, vamos a separar esto en 4 bloques, como les digo. Primero vamos a hablar del norte, de los profetas hablando acerca de la conquista de Siria, gente como Amós y Miqueas. Vamos a hablar acerca del sur, los profetas del sur que profetizaron la conquista de Babilonia. Ahí vamos a ver a Sofonías y Jeremías. Luego nos vamos a ir al exilio y escuchar las locuras de Ezequiel, y luego vamos a regresar otra vez a Israel con los exiliados, y vamos a escuchar de Ageo y Zacarías. Y sí, va a ser un buen tiempo. Entonces, ¿qué tal comenzamos? ¿Va? Venga. Pues con el primer profeta que vamos a comenzar es un poco difícil,
Porque no fue un buen profeta, a pesar de lo que hemos dicho predicadores en el pasado. Vamos a comenzar con la historia de Jonás. Jonás funciona como una contraparte o una contradicción de lo que debería de ser un profeta. De hecho, muchos argumentan que no es una historia verídica, que es algún tipo de obra de teatro o alguna historia satírica y de humor para enseñarle a futuros profetas en las escuelas de profetas cómo no ser un profeta. Y esto es muy claro. La primera vez que vemos a Jonás, lo vemos discutiendo las profecías de Amós, dando la contra. Entonces cuando Amós, que ahorita vamos a ver, está declarando que viene juicio, Jonás está dando la profecía falsa de que no, todo está bien. Entonces luego, la Biblia nos lleva a estar sospechosos de Jonás, como que hay algo mal con este personaje, que a lo mejor no es un héroe, sino es un villano. La historia de Jonás comienza con él recibiendo un llamado de ir a hablar con los del horrible imperio de Nínive. Ahora eran malas personas. La ciudad de Nínive era una que conquistaba y no paraban. Y lo hacían de maneras muy violentas, muy feas. Y Jonás no quiere. Entonces Jonás, de manera bastante chistosa, en vez de ir a Nínive, se va a Tarso, que es literal la dirección opuesta de donde está Nínive. Eso nos indica como que, a lo mejor los personajes de este libro, a diferencia de los demás, ni van a actuar como seres humanos normalmente actúan. Es como que una versión exagerada de una manera satírica. Entonces Jonás no va a Tarso, no se va a Nínive, se va a Tarso. Entonces se sube a un barco y él declara, en algún punto dice algo acerca de cómo Dios es el Dios del mar y esto y lo otro. Y el menso se sube a un barco en el mar, lo cual termina llevándolo a que se enfrenten los marineros y Jonás con una gran tormenta. La tormenta es tan mala que los marineros saben que esto no es una tormenta normal, tiene que ser algo divino. Mientras Jonás está dormido. Entonces te da una sensación chistosa. Primero, Jonás, el que debería ser obediente a Dios y siervo de Dios, hace lo opuesto a lo que Dios quiere. Ahora estos marineros, no educados, nada piadosos, reconocen la mano de Dios y confrontan a Jonás. Cuando lo confrontan, ellos no lo quieren matar. Ellos quieren averiguar qué está pasando. Jonás, de manera muy egoísta, dice: mejor mátenme. Y ellos dicen: no queremos tu sangre en nuestras manos. Y él insiste: láncenme del barco. Y ellos finalmente, en temor, lo lanzan del barco. Mientras lo hacen, están orando: Dios, que no nos pase nada. O sea, no tengas la sangre de este hombre sobre nuestras vidas. Por favor, perdónanos por esto. Fue imposible la decisión, lo que sea. Cae Jonás al agua, está por morir y se lo traga un pescado. O sea, suena como una película de Hollywood, ¿me entiendes? Sí, o sea, se parece a la película de Pinocchio. ¿Te acuerdas de esa? De Pinocho. Y se lo traga esta ballena y él dura 3 días adentro de esta ballena. Y en ningún momento se arrepiente Jonás. Más bien hace como que le ruega a Dios si le salva la vida, entonces él va a ir a Nínive. Y Dios, de manera bastante chistosa, lleva a que el pescado vomite a Jonás, básicamente en Nínive, que es chistoso en sí. Ahora, Jonás va, predica un sermón de 5 palabras. 5 palabras. Básicamente les dice que sí, que se van a morir, que todo va a salir mal. Nos vemos, paz, adiós. Nunca les da una manera de salir de esto. Nunca menciona a Dios. Nunca les lleva a arrepentirse. Más bien, lo único que dice es que la ciudad será destruida.
O la palabra original vemos que no nomás significa destruida, sino significa volteada. Su profecía se termina cumpliendo, pero no como él quiso. Porque igual, de manera chistosa, el líder del Nínive, el rey, se humilla ante Dios y se arrepiente y ruega que no se destruya su ciudad. Y llama que toda la ciudad se arrepienta, hasta las vacas. ¿Estás viendo el humor? ¿Estás viendo la satiria? Lo satírico que es esta historia. No es una historia así como que para revelarnos cómo ser profetas. Está dándonos lo opuesto. Después de esto, el último pasaje, el último capítulo nos revela que Jonás nunca quería compasión para sus enemigos, prefiere morir a que no se cumpla su voluntad, y cuando hacemos lo correcto con el corazón equivocado, nos vamos a amargar. El libro de Jonás funciona como una advertencia para todo profeta. Les enseña que Dios va a hacer su voluntad contigo o sin ti. Va a llevar a gente a arrepentirse sin ti o contigo, ¿no? Y lo que nos enseña es cómo no ser profetas. Porque literal Jonás, a diferencia de todos los demás profetas, funciona como un contraste. Es el villano para los héroes. Nos enseña cómo no ser. Entonces no debemos de buscar el favor de reyes. Debemos tener compasión por nuestros enemigos y cuidado de todo ser vivo. Eso es lo que aprendemos de Jonás. La segunda persona que vemos en la historia cronológica de los profetas es a Amós. Y Amós, te tengo que decir, personalmente es un héroe. Amo al profeta Amós. No hay ningún libro de la Biblia que me haga reír tanto como Amós. Si quieren saber más, hice un podcast mucho más largo acerca de la vida de Jonás, llamándolo, criticando, ¿será un lunático o un profeta? Un hombre de Dios. Y la razón es porque fue un pastor de ovejas y un agricultor de higos, que aunque vivía en el sur de Israel, profetizó al norte, hablando acerca del juicio que iba a venir sobre su nación. Él podía ver, viviendo en Tecoa, en la frontera de Judá e Israel, que tanto el reino se había dividido, vivía en esa frontera, ¿no? Y él podía ver que este rey Joroboam era un rey malo. Israel estaba viviendo en tiempos prósperos, estaba súper bien, pensaban que estaban en la cima, pero a los ojos del profeta era de los peores reyes posibles. Entonces él se anima, se va a Betel, sube al norte y entra a una de sus ciudades más importantes. Y el libro consiste de sus sermones, sus poemas y sus visiones. En sus sermones puedes dividirlo entre 3 partes. La primera es el mensaje a Israel. El mensaje a Israel, donde él termina exponiendo la brecha entre el rico y el pobre, hablando de las injusticias que llevan, la esclavitud del pobre a los pobres, que los esclavizan con impuestos y esto y lo otro. Y tercero, la injusticia que sucedía, que no cuidaban a los que, o sea, más bien oprimían a todo tipo de personas. Entonces él primeramente trae una acusación severa. En un punto termina, es malo. Habla acerca de cómo están pesando el grano y cómo son corruptos y esto y lo otro. Literal podrías tomar el libro de Amós y ponerlo aquí en México en este momento y todo aplica. Corrupción, mentiras, injusticia, todo eso. La segunda parte de sus mensajes, que sería como el capítulo 3 al 6, él tiene un mensaje para los líderes. Y para los líderes, él expone su hipocresía religiosa, expone su idolatría. Ellos están idolatrando específicamente a 3 dioses: el dios del sexo, el dios de guerra y el dios del clima, que era el Baal. Y también
insiste en la injusticia, la brecha entre el rico y el pobre. Termina llamando a las esposas de los líderes vacas y dice que los va a colgar, que Dios los va a colgar desde el anillo que tienen de su nariz. Es lo máximo, Amós. O sea, no tiene temor, es un intrépido completamente. Y luego la última parte del libro de Amós son sus visiones. Ve comida podrida y fuego y langostas llegando para totalmente destruir al norte a Israel, al norte de esta nación. Entonces el libro de Amós es una advertencia para los ricos. Es lo que es. Es de la prosperidad que los lleva a vivir en indiferencia, en hipocresía religiosa y los lleva a la idolatría. Ese es un libro que nos reta a cualquier persona que vivimos con cierta comodidad a pensar en aquellos que no tienen. Es un libro brutal, brutalmente honesto, fuerte, anarquista. O sea, es una cosa fuerte. Y Amós es el ejemplo perfecto de lo intrépido que se necesita ser si quieres animarte a ser un profeta. El libro de Oseas es a lo mejor uno de los libros más hermosos de los profetas del Antiguo Testamento, revelándonos el corazón quebrantado de Dios hacia su pueblo. Oseas vivió en la división del norte de Israel, y el libro consiste de una colección de predicaciones o poesías de como 25 años del ministerio de Oseas. Oseas se casó con una esposa y la Biblia no es clara acerca de realmente cómo fue el inicio, pero nos indica que su esposa le fue infiel. De hecho, hay hasta rumores, bueno, yo he hasta predicado esto, pero ya investigándolo bien no hay tanta evidencia, de que a lo mejor hasta era una profeta, era una prostituta casándose con este profeta. Oseas se casa con Gomer, tienen 3 hijos, y se separan por una infidelidad. No nomás una, esta mujer literal deja por completo a su esposo y a sus hijos para perseguir a hombres, venderse en este camino, llevándola a ser una prostituta. Y Dios llama a Oseas a buscarla. Cuando la encuentra, a pagar sus deudas, a liberarla de esta esclavitud, pagarle a la gente a la cual ella le debe y a cometerse de nuevo con ella, a casarse de nuevo con ella, tomar este pacto de nuevo. Todo esto era un símbolo profético entre Dios e Israel, que Dios todavía amaba a su esposa, que era Israel, a su hijo, que era Israel, a pesar de que habían sido infieles con todos estos dioses falsos, que habían cometido idolatría y que habían completamente se habían olvidado por completo de la ley, se habían olvidado de la justicia, se habían olvidado de su llamado de ser una nación que fuera una bendición para otras naciones. Entonces, Oseas empieza a profetizar el exilio y conquista de Asiria, pero hay gran esperanza en ella. Dice que a pesar de que viene Asiria, no me voy a olvidar de ustedes. Va a ser difícil, va a ser fuerte, va a ser lo peor del mundo, pero yo no les voy a ser infieles a ustedes. Yo sigo comprometido a Israel. Entonces, ya que Dios les será fiel a pesar de su infidelidad, profetiza un Mesías. Es la primera vez que escuchamos este término, un Mesías, que va a venir y establecer un nuevo reino. Después dividir el libro de Oseas en 3 diferentes partes, ¿no? La primera parte habla acerca de las consecuencias de la infidelidad de Israel y la fidelidad de Dios. Entonces, capítulos 1 al 3, todo es eso.
Segunda parte del 4 al 11, capítulo 4 al 11, es la causa y efecto de la infidelidad y de la hipocresía. Todo lo que sucede cuando eres infiel, las consecuencias naturales que vienen por separarte de tu esposo, quien te provee y todo eso, vas a tener que buscar y va a ser horrible y esto y lo otro. Entonces, todo esto se trata de las consecuencias de seguir a estos otros dioses. Cómo se van a encontrar más endeudados y más esclavizados. Y están abandonando al único que realmente los ama. Entonces Dios entra a llamarlos a conocerlo a Él. No conocer de Él, sino realmente conocerlo. Y ese es el tema principal del libro de Oseas. Conóceme, porque estoy enamorado de ti. Y no importa cuántas veces me eres infiel, yo seré fiel. Pero termina con esta idea de llevarlos a recordar el pasado, que Dios ha sido fiel en el pasado, y con las futuras cosas que vienen, la conquista de Asiria va a ser terrible, pero como Dios fue fiel en Egipto, será fiel después de Asiria, seguirá ahí con ellos. Entonces el libro termina muy interesante, y yo no lo había visto hasta esta vez que estuve estudiando este libro. Pero el libro termina con la historia del hijo pródigo. La misma que encontramos después en Lucas 15, pero ahora mucho antes de que Jesús da la historia, es desde la perspectiva del padre. Y vemos a un padre que se da cuenta que su hijo se va, y cuando se va y lo deshonra, el padre se encuentra enojado primero. Un enojo que él quiere destruir a su hijo, pero eso lo lleva rápidamente al duelo, a llevar este corazón partido, un corazón roto por ese hijo, buscándolo donde sea. Entonces ves el lado triste de Dios en Oseas, ves el quebrantamiento de Dios en Oseas, buscando a su esposa infiel que se ha vendido a la esclavitud sexual y esperando paciente por el regreso de su hijo. Entonces Dios promete sanar la rebelión de Isaías por medio de gracia. Porque siempre termina con eso, ¿no? Es por medio de gracia. Miqueas funcionaba más o menos al mismo tiempo que Isaías. Eran contemporáneos. Miqueas enfocándose en el norte, Isaías medio abarca el resto. Entonces ahorita vamos a usarlo a él para ya brincarnos al sur. Pero Miqueas funcionaba advirtiendo la invasión de Asiria, pero también empezó a predecir la invasión de Babilonia. Podía verlos a lo lejos que ya venían acercándose también para conquistar el resto de Israel. Entonces Miqueas habla acerca del poder que Dios le ha dado para profetizar, el poder que proviene del Espíritu de Dios. Y es la primera vez que vemos que no nomás es alguien como Amós, como que enfadado con el gobierno, sino el Espíritu de Dios está morando dentro de él para proclamar lo que viene. Y la realidad, el arrepentimiento y la esperanza. Entonces, la primera sección, capítulo 1 al 4, vemos que se enfoca en las advertencias del juicio de Dios, reprendiendo la avaricia de los líderes, la corrupción de los profetas falsos, y él prevé esperanza con la imagen de Dios como un pastor. Entonces, primeramente está reprendiendo toda esta avaricia que los líderes, los reyes solo quieren más y más y más, y eso impone pues injusticia, corrupción, todo lo que vemos. Y luego hay la corrupción de los profetas falsos. Miqueas es el primero en voltear y decir: ¿quiénes son estos otros profetas? Te están declarando cosas falsas, te están diciendo que lo mejor está por venir, que Dios está haciendo cosas buenas en tu vida, que Dios está haciendo esto, que Dios está proveyendo, pero no es cierto, son profetas falsos. Y esos profetas falsos era por avaricia, querían dinero. Entonces le decían a los reyes lo que querían escuchar. En capítulos 4 y 5 les provee una imagen profética de lo que viene.
Empieza a hablar acerca de cómo van a ser conquistados, luego Dios los restaurará en la nueva Jerusalén. Aún en el norte podían ver que la ciudad del sur era la principal, pero lo veían cubriendo toda la tierra, este nuevo reino que incluiría todas las naciones, y este reino vendrá de Belén, el rey, perdón, vendrá de Belén, y este reino será de bendición para toda nación. En capítulos 6 al 7, Miqueas empieza a describir claramente lo que Dios quiere. Y tiene el famoso versículo de Miqueas: quiere hacer justicia. Eso era directo para los falsos profetas y los líderes avariciosos del tiempo. Quiere amarla, Dios quiere que amemos la misericordia, que seamos humildes y reconozcamos que Dios tiene el poder de aplastarnos en cualquier segundo, sin embargo es misericordioso con nosotros. Y por último, ser humildes, que hagamos justicia, que amemos la misericordia y que seamos humildes. Entonces nos da dos razones Miqueas para tener esperanza. Primeramente, que Dios es misericordioso, que sí, que Él sigue siendo misericordioso, y que dos, que no romperá con sus promesas para Israel, hará lo que le prometió a Abraham en aquellos días, levantará esta nación para que sean de bendición a toda otra nación. Entonces termina con esta hermosa visión de Dios echando nuestros pecados sobre el mar, tirándolos, diciendo: los hago a un lado porque te quiero a ti, y completamente perdonando todo lo que está mal en el sistema. Isaías es un libro muy fascinante. De hecho es complejo, mucho más complejo de lo que yo puedo meterme en unos 5 o 6 minutos. Isaías tenemos que entender que abarca 150 años de profecía, que nos lleva a preguntarnos, pues, ¿quién es este hombre que escribió este libro? O sea, ¿cuántos años vivió? Y esto nos enseña que el trabajo de un profeta no es nomás de uno solo, sino vemos que se rodea de diferentes personas, sus discípulos, que llevan la tradición profética hacia adelante. Esa es por lo menos la teoría que más me gusta a mí. Hay otra teoría que Isaías viajó al futuro, se teletransportó y empezó a profetizar allá. Pero no quiero entrar a eso porque se me hace mucho más complicado. Que discipuló a algunas personas bien y ellos mantuvieron la costumbre avanzando. El libro es inmenso, lleno de historia, lleno de visiones y lleno de su persona, está loca. No más por decirlo así, hay mucha esperanza. Y el libro se puede dividir en dos partes, entonces eso es lo que estamos haciendo. Se puede dividir entre el preexilio, antes de ser exiliados a Babilonia, pero también vemos que más o menos a la mitad del libro, un poco más adelante, vemos que de la nada Isaías le está profetizando a aquellos que están por regresar a Israel. Entonces la segunda parte vamos a dejarla para después. Isaías está hablando, profetizando, animando, proclamando, predicando a estos futuros israelitas que están por regresar a Israel. Entonces Isaías hace algunas cosas. Predice la conquista de Asiria y Babilonia. Predice la restauración del reino de Dios en toda la tierra. Es un libro complejo que tenemos que dividir. Aún esta primera parte tenemos que dividir para entender un poco más. La primera parte de Isaías es el capítulo, los capítulos 1 al 12. Y en estos capítulos vemos que hay juicio para el viejo Jerusalén. Recuerda, ya estamos moviéndonos al sur. Hay juicio para el viejo Jerusalén y juicio en conquista y fuego. Él puede ver un gran fuego que viene. Y vas a ver mucho de fuego si lees los primeros capítulos. Y el fuego los purifica y traerá una nueva Jerusalén. En esta primera parte del libro, en 1 al 12, habla acerca de paz universal y la inclusión de todas las naciones, algo muy similar a lo que ya estamos viviendo. Jesús vino anunciando, el reino está aquí,
y nos dio la iglesia. Usa una experiencia personal para reforzar la idea. Habla de una vez que entra al templo cuando estaba en luto, corre a Dios y ve a Dios sentado sobre un trono, y cuando ve la majestad de quién es Dios, él reconoce su pecado y que su lengua es blasfema y esto y lo otro y que necesita ser purificado. Entonces Dios manda un ángel, pasa, agarra un carbón caliente lleno de fuego y le toca los labios. No le destruye los labios, sino los purifica, y ahora puede ir y profetizar. Eso es lo que Isaías está indicando con este juicio, es que no viene este fuego para destruir, sino para purificar a Israel, sacarles todas estas ideas y humillarlos de nuevo, porque se han desviado demasiado de Dios. Otra imagen que usa es que Israel es este gran árbol y que lo van a cortar. Y va a quedar el puro tocón. Y ese mismo tocón se va a quemar. Y va a ser horrible. Entonces confronta al rey Acaz en ese momento con la conquista de Asiria, diciendo: ya vienen para acá y vas a ver que las cosas van a salir mal. Un nuevo rey llamado Emanuel será un retoño que saldrá de este tocón. Es una de mis predicaciones favoritas en toda la Biblia. El retoño del tocón. Saldrá esta nueva semilla, saldrá esta nueva nación, y sabemos que ese Emanuel es Jesús. Entonces, el libro de Isaías es como un quinto evangelio, es uno antes que los demás. Habla tanto acerca de Jesús y tanto del reino venidero que es imposible no ignorarlo. En capítulos 13 al 27, la segunda parte, vemos que Isaías ve la caída de todo imperio. No nomás Israel en ese momento, sino de todo imperio. Y habla de dos diferentes ciudades. Una ciudad que se cree mucho, que está enaltecida, que se cree el jefe, el Dios del mundo. Y habla de otra ciudad que es humilde. Y habla de cómo una caerá y será horrible. ¿Cuál te imaginas? La enaltecida, la creída. Tenemos esos imperios hoy en día, podemos verlos, los que declaran somos número uno. Y eso pasa por todos lados. Esas ciudades caerán, esas naciones caerán. Y el nuevo Jerusalén será uno humilde, uno que busca a Dios, uno que sigue sus leyes. Entonces él habla de eso. Y luego en versículos 36 al 39, vemos que ahora llega el rey Ezequías, quien termina buscando a Dios, se arrepiente. Les digo, hubo pocos profetas vindicados que la gente realmente los escuchó. Isaías tiene ese privilegio. El rey Ezequías lo escucha, busca a Dios, y Dios lo libera de Asiria. Ese es Isaías profetizando a los del norte. Está en el sur norte. Es un poco complicado con Isaías dividirlo perfectamente, pero en el norte no puede Asiria. Dios lo libra de ellos. Pero justo después Ezequías la riega por presumirle todos sus bienes a Babilonia. Vuelve a su avaricia, vuelve a su política y tratando de presumir. Isaías ve esto como una amenaza y termina prediciendo que 100 años después vendrá Babilonia por ellos. Los van a traicionar y no hay nada que puedan hacer. Nahum es uno de los libros más pequeños de los profetas del Antiguo Testamento. Y es muy diferente porque él no habla o él no profetiza de manera autocrítica contra Israel, sino lo hace contra Nínive y Asiria. Empieza a profetizar porque ahora ya sucedió la conquista del norte y él está furioso. Y empieza a declarar una advertencia contra todo imperio. Ya no nomás le está hablando a su propia gente, está
por anunciar lo que Dios quiere hacer con todo imperio. Y les digo, no es un libro bonito. Es uno de los libros más brutales de todo el Antiguo Testamento, porque no hay mucha esperanza. Todo es tenebroso, todo es pesimista, todo es destrucción. Y habla acerca de esa caída, Nínive y Asiria, pero también funciona como una advertencia para todo imperio que trata de oprimir a diferentes naciones o oprimir a esclavos, gente, todo eso. Y las ideas principales del libro son tres. Uno, la caída de cualquier opresor y cómo violencia siempre da luz a violencia. Que si tú vas a atacar, tú vas a morir por la espada misma. Si tú usas espada, vas a morir por la espada. La segunda cosa es que Dios escucha, y es una advertencia para todo opresor. Dios escucha el llanto del oprimido. No podría ser más claro con el libro de Nahum. La otra es la bondad de Dios al orquestar la caída de naciones opresoras. Que Dios se mueve en dejarlos vulnerables ante el próximo imperio o nación opresor. Entonces cualquier liderazgo, cualquier posición donde puedes oprimir a gente, debería de leer este libro. Si tú eres líder, si tú eres, no sé, en alguna posición, si tú estás en una posición donde estás encima de alguien más y si eres opresor, te prometo que Dios viene por ti. Esa es básicamente la idea de Nahum. La esperanza no es explícita en este libro. De hecho, lo lees y dices que más bien lo encuentras en el contexto de la caída de los malvados. Es una carta para animar a los oprimidos, de que Dios sí va a derribar a cualquier sistema, cualquier liderazgo, cualquier nación y cualquier imperio que oprima a otros. Y es aquí cuando llegamos con Sofonías. Otro de esos de la escuela de Amós, que no tienen miedo de decir lo que Dios ha puesto en su corazón. Sofonías vivió en los últimos días del sur de Israel. Muy similar a Habacuc y Jeremías, que vamos a ver en unos minutos. Pudo ver ahora que ya venía Babilonia. Asiria ya conquistó el norte. Babilonia justo está atrás de ellos y están por llegar a destruir al sur, a Jerusalén. Entonces Sofonías se levanta, y fue cuando Josías, el rey Josías, intentó traer gran cambio. Es el que encontró la ley, se arrepintió y lloró y pidió perdón, y todos lloraron cuando vieron la ley. Pero Josías ya no pudo. La cosa ya estaba demasiado mal. El rey... Disculpen otra vez las motos. El rey anterior era un rey bastante malvado, que había básicamente llevado a todo Israel a idolatrar a estos dioses falsos. Los habían puesto en el templo y todo. Y fue algo demasiado feo que Josías, a pesar de ser un rey bueno, que intentó echarle ganas, realmente no pudo. No pudo traer a Israel a arrepentirse. Entonces Sofonías entra para declarar la destrucción de Jerusalén, lo cual, les digo, era una blasfemia. Pero era un poeta. Entonces cuando lees su escritura, a pesar de ser magnífico, a veces es difícil creerle, porque lo maneja de una manera bastante artística. Entonces el libro es muy interesante cómo está escrito. Similar a otros libros que vamos a ver en unos momentos. Tienen ciertos patrones, no son lineales, no se leen muy fácil. Entonces les quiero ayudar un poquito. Primero, en el primer capítulo, porque solo son 3 capítulos de este libro, el primer capítulo lo podrías describir como la gran reversión de Génesis 1. Génesis 1 es el caos se convirtió en orden, ¿no? El desorden en orden, de muerte a vida, de oscuridad a luz. Pues Sofonías 1 lo reversa de orden a desorden, y es su manera de describir qué tan feo va a ser esa destrucción para Israel.
que Judá va a quedar aniquilado y Jerusalén en específico va a ser aplastado. El mundo va de orden a caos y describe el fin del mundo. Y es interesante porque describe este fin del mundo. Mucha gente lo toma como un libro apocalíptico, pero realmente está hablando de es el fin de su mundo, Jerusalén. Está bastante conmovedor cómo lo describe. Saber que tienes tanto amor por un lugar y que sea destruido, para ellos era el fin del mundo. Él fue el primero en realmente enfocarse, en animarse a realmente declarar que el templo iba a caer. Esto era blasfemia porque muchos de los profetas, los profetas falsos, lo vemos específicamente con Jeremías, que se animó explícitamente a decir este templo se va a caer. Sofonías medio lo habla, pero la mayoría de gente era muy supersticiosa. Y el sur creía, no vamos a caer porque tenemos el templo del Señor, lo tenemos. ¿Cómo crees? Aquí está la presencia de Dios. Cayeron en el sur porque pues ellos se dividieron y no les gustó esto y lo otro, pero nosotros vamos a estar bien. Entonces, Sofonías dice, no, se va a caer este templo y se va a caer el muro. Sofonías se enfoca en esta caída, pero las buenas nuevas es raro porque no le da el crédito a Babilonia. Dice que va a ser que Dios forma parte en ese rol. Y si eso es cierto, significa que no han sido derrotados por completo. Significa que si Dios lo destruyó, Él va a seguir con sus planes de reconstruir la nueva Jerusalén. Que nos lleva al segundo capítulo, que se trata de los juicios, el juicio para todas las naciones. Mete a Israel como una nación más, como si Dios ya está enfadado de estos. Pero en el tercero habla del fuego de Dios, muy similar como vimos con Isaías. Hay una sorpresa al final, y es ahí cuando nos damos cuenta que el fuego, de este juicio, el fuego, no viene para destruir, sino viene para purificar. Viene para limpiar toda impureza de sus vidas y del sistema que era Israel. Y cómo Dios unirá a todas las naciones como una gran familia. Es un buen libro. Poético, extraño, pero es un buen libro. Viviendo en los últimos días de Jerusalén, Habacuc nos presenta, a diferencia de los demás profetas, algo que se llama una lamentación. Está argumentando con Dios, ya que es una amenaza inevitable. Babilonia viene para conquistarnos, no hay nada que se pueda hacer, Israel está demasiado perdido, no vemos cómo vamos a poder salir de esto, están involucrados en injusticia, idolatría, y está viendo a su ciudad y no los acusa. No les dice es por sus pecados, es porque hicieron esto, es por lo otro. Realmente no habla mucho de parte de Dios, Habacuc. Más bien nos presenta una lamentación, un duelo de profeta. Y lo que hace es que en vez de acusar a Israel, empieza a hablar con Dios. Y empieza a argumentar con Dios. Es un libro bastante apologético acerca de por qué existe el mal en el mundo. Es muy buen libro, muy, muy fácil de leer y el final es buenísimo, que se los voy a spoilear en unos segundos. Pero los primeros 2 capítulos son una conversación. Son 2 preguntas, una sobre la otra, donde está cuestionando por qué existe el mal. Y la primera es, la vida es horrible. ¿Por qué existir? Israel ha abandonado a Dios, han seguido sus impulsos violentos y son injustos. Y Dios le responde, sí, la manera que voy a lidiar con esto es voy a mandar a Babilonia a aplastarlos, a conquistarlos y a llevarlos como exiliados a esa tierra extraña.
A esto, Habacuc contesta, pero Babilonia es peor. ¿Por qué mandarías a Babilonia a conquistarnos? O sea, no, esto es peor. Y luego nos dice que Habacuc espera la respuesta. Me encanta porque esa es la famosa idea donde Habacuc está sentado como guardia sobre el muro de la ciudad, esperando a Dios. ¿Dónde estás? ¿Por qué mandarías a Babilonia a conquistarnos? Y espera su respuesta. Dios le confirma que destruirá a Babilonia. Esa es su respuesta. Le dice, sí, voy a mandar a Babilonia a destruir, a aplastar a Israel, pero es parte de mis actos. Pero después de eso, también destruiré a Babilonia, mandaré a Persia. Y habla acerca de estas cosas, de cómo Dios sí usa a naciones y a personas corruptas por un tiempo para lograr su voluntad sobre la tierra, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero no nomás porque usa a estas personas corruptas y naciones corruptos para avanzar su voluntad en la tierra, no significa que afirma sus acciones. No significa que avala por ellos y dice, no, sí, esos imperios son lo máximo. No, más bien ya están haciendo algo malo. Entonces dice, ok, voy a dirigir esa maldad hacia un lugar donde yo pueda redimirlo y usarlo para el bien de aquellos que me aman. Está muy bueno, muy bueno. Mucho más complejo de lo que puedo llegar a entrar en 3-4 minutos. Entonces Habacuc habla de 5 aflicciones que van a venir. Primeramente, las aflicciones que tiene acerca de su pueblo. Los primeros 2 se tratan de economía injusta. Luego habla acerca de la esclavitud, que esto aflige el corazón de Dios, que Israel haga esto. El abuso de alcohol entre los líderes, o sea, donde viene este peligro eminente y estos están negándolo por simplemente vivir estas fiestas y orgías y abusar de alcohol. Y por último, la idolatría. Entonces la oración de Habacuc al final, porque sabe que viene el mal, sabe que las cosas se van a poner de mal en peor por un rato. Y él no va a lograr ver la nueva Jerusalén, las promesas que vienen después, cosas que ya había hablado Sofonías e Isaías. Él no los va a llegar a ver. Entonces él hace la increíble declaración. Y yo creo que todos nosotros de este lado de la eternidad tenemos que tener en nuestro corazón, que es, primeramente, Dios derrotará el mal. Confiamos en eso a pesar de que sigue prevalente en el mundo. De todos tenemos que tener la esperanza de que Dios va a derrotar el mal. La segunda es que traerá justicia y rescatará a los oprimidos. Y me encanta esto. Aun si no sucede en mi vida. Esa es una de las oraciones finales de Habacuc. Ahí te animo a leerlo. Aun si no sucede en mi vida, encontraré mi gozo en el Señor. Amén. Este libro llegó a existir de manera muy interesante. ¿Ves? A Jeremías se la pasó más que nada dando su poesía y sus sermones al aire libre, predicando en las plazas y en diferentes lugares. Pero después de 20 años de estar predicando, Dios lo llama a escribir todo. Entonces Jeremías contrata a Baruch y escriben este libro. Y junto con diferentes historias de Jeremías. Entonces es fácil, el libro más fácil de leer de todos los profetas en el Antiguo Testamento. Porque te lleva de historia a historia y es muy clara, muy precisa, porque no nomás son poemas fuera de contexto, sino te da el contexto en el cual las está diciendo. Entonces es brillante y es a lo mejor mi libro favorito del Viejo Testamento, si te soy sincero. Pero también es el libro más largo de todo el Antiguo Testamento. Sí, aún más largo que Salmos. Entonces tenemos que también considerar eso, que cuando vayamos a leer este libro va a ser largo. Pero es fácil de leer. Y la idea es que Dios llama a Jeremías. Era bastante joven cuando Dios lo llamó. Él termina
diciéndole a Dios, no, soy demasiado joven, no me llames a mí. Dios le dice famosamente, desde que estabas en el vientre de tu madre yo te nombré. Y le dice, ve y haz mi trabajo. Pero él termina protestando, no nomás porque es joven, sino porque termina haciendo un trabajo muy difícil. De hecho, en el llamado de Dios a Jeremías, le dice, te estoy llamando a destruir. Y luego, después de nombrar como 6 cosas que son sinónimos de destrucción, le dice, sí, también a construir. Entonces, la mayoría de su trabajo, de hecho, 2/3 de su trabajo, es destruir lo que ya existe, lo cual no es un trabajo popular, no es un trabajo fácil. Es un llamado bastante difícil, por decir, es complicado. No solo porque tiene tantas malas noticias para Israel, pues ya viene Babilonia, las cosas no van a salir bien, los sacerdotes son corruptos, los profetas son falsos profetas, los reyes son corruptos, todo le está yendo mal. Él termina, nadie lo termina recibiendo, ni en la iglesia ni afuera, y terminan arrestándolo, golpeándolo y humillándolo. En una vez lo sacan afuera de la iglesia y lo ponen en un cepo para que gente termine pateándolo a donde vaya. Es humillante, es degradante, es doloroso este llamado. Jeremías realmente nos enseña las consecuencias de decirle que sí a Dios. Tenemos que considerarlo 2-3 veces antes de decir. Ahora es su llamado, es lo que Dios quiere, pero no significa que va a ser color rosa. No va a ser la cosa más bonita. Además, profetas aquí ves no eran populares. Eran bastante odiados por su propia gente. Nadie los quería escuchar. Y a veces nosotros nos agüitamos porque un líder en la iglesia no escuchó nuestra idea. Jeremías siguió en su llamado a pesar de eso. Termina renunciando en un punto, pero no puede. Le termina diciendo a Dios, renuncio, yo no entendí al 100 todo lo que estabas haciendo cuando me llamaste, me agarraste joven, te aprovechaste de mí, y termina renunciando, pero y luego dice, pero no puedo, y es el famoso versículo donde dice, sus palabras arden en mis huesos y no los puedo mantener adentro, entonces los escupo. El libro de Daniel ya toma lugar en Babilonia. Ya el pueblo de Israel fue, por lo menos la primera ola de exiliados han sido llevados a Babilonia y están devastados. O sea, ya llevan meses. Y otra vez, disculpen las motos. Pero ya pasó todo esto de la conquista y todo. Y están ahora en Babilonia y no quieren estar en Babilonia. Quieren estar de vuelta. No quieren que nada de esto haya pasado antes. Y Daniel llega para enseñarnos cómo vivir en Babilonia sin ser formados por Babilonia. Porque a pesar de que Jeremías llega y les dice, no, edifiquen casas, busquen la prosperidad de la ciudad y en ella van a encontrar su prosperidad, su paz, su bienestar, al establecerse aquí, plantar viñedos y todo eso. Ahora sucede lo opuesto. Ahora el péndulo se va para el otro lado, que es el pueblo de Israel se empieza a acostumbrar de más. Y Daniel viene para enseñarnos cómo vivir en Babilonia sin ser formados por Babilonia. De hecho, es un libro muy relevante para nosotros hoy en día, viviendo en el mundo sin ser formados por el mundo. Daniel y 3 hijos de la línea de David terminan siendo parte de la primera ola porque eran bastante educados, eran inteligentes y eran útiles para el reino de Babilonia. Los llevan para servir dentro del conserje. Y la historia empieza muy interesante porque el libro se divide en 2.
La primera parte nos enseña esta historia de Daniel y sus amigos, estos Sadrach, Mesach y Abednego, y algunas de sus aventuras, por así decirlo, en medio de estar tratando de encontrar su lugar en Babilonia. Pero y luego, después de esto, entran unas visiones muy crípticas, extrañas, apocalípticas, que Dios le termina dando a Daniel. Entonces vamos a dividir el libro. Primeramente se ve así de simple, como que, ok, primero es la historia, segundo son las visiones, pero también en el lenguaje original está escrito en dos diferentes lenguajes, en hebreo y en arameo. Empieza en hebreo, luego la mitad, en medio está escrito en arameo y luego regresa a estar escrito en hebreo. Entonces también nos indica que Daniel quería enseñarnos algo por cambiar los lenguajes, y ahora es donde los profetas se empiezan a poner muy empiezan a tomar, no sé, más arte en lo complejo de estas visiones y la poesía y cómo están haciendo esto. A lo mejor también algunas teorías que he escuchado es que lo querían mantener un poco más críptico, porque no querían que todo el mundo pudiera entender, sino que hubiera símbolos y esos símbolos significaban diferentes cosas que lamentablemente hoy en día a lo mejor ya no nos toca entender al 100. Pero comenzado en el primer capítulo, nos narra la historia de cómo fueron reclutados estos Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel. Les cambiaron el nombre, de hecho los conocemos más por sus nombres de Babilonia que sus nombres hebreos, ni me sé ni los escribí. Daniel es su nombre hebreo, pero Sadrach, Mesach y Abednego son los nombres que les dieron a estos otros tres amigos ya estando en Babilonia. Pero ellos se rehúsan a comer lo que les ofrecen a comer, y eso termina creando cierta discordia con el palacio, porque les están ofreciendo lo mejor que tienen y estos muchachos están rechazándolo por sus convicciones, porque la ley dictaba que había ciertas cosas que no podían comer. Y el rey de Babilonia les termina prestando atención por eso, y les empiezan a decir: mira, si van a hacer esto y se vuelven débiles, pues los vamos a echar con los demás y no nos van a ser útiles. Necesitamos hombres fuertes. Entonces ellos comen puras verduras, y de ahí sale el famoso ayuno de Daniel. Y comen verduras por 21 días y al final terminan siendo más fuertes que como llegaron. Es un milagro en sí. No están comiendo carne, nada de las cosas que están ofreciéndole los de Babilonia. Después de ahí, vemos que ya el libro se empieza a escribir en arameo. Y comienza con un sueño, y tiene un patrón muy interesante. De hecho son 7 versículos, bueno, son 6 versículos, entonces son 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces son estos 6 capítulos, y cada uno, el principio, el 2 y el 7, son como que espejos, uno y el otro. Son como, es la manera que lo terminó organizando Daniel, muy interesante. Y luego 3 y 6 son espejos, y luego 4 y 5 están conectados también. Entonces usó esta como que versión para llevar al oyente por medio de toda una travesía. Podrías decir que Daniel no era lineal, era más circular en su manera de escribir. Entonces capítulo 2 comienza con un sueño que tiene el rey Nabucodonosor, un rey de una gran estatua que tiene 4 partes, y cada uno es hecho de diferentes metales, y va y pide a ver quién me puede mostrar qué significa mi oración. Entonces los adivinos del lugar empiezan a decir: pues cuéntanos qué soñó. Y él dice: no, a mí no me hacen menso. Ustedes díganme qué soñé para ver si es cierto que saben qué onda con todo esto. Entonces, como no supieron, Daniel dijo: ok, dame una noche. Entonces Daniel fue y soñó. Y siempre me ha gustado la idea de que para Nabucodonosor fue una pesadilla, pero termina siendo un sueño para Daniel. Entonces también nos enseña Daniel que profetas sueñan lo que faraones y emperadores y líderes corruptos temen. Está chida esa contradicción, ese paralelo, ¿no? Pero vemos que
le describe, son 4 partes. Tú estás en la cima hecho de oro y luego las otras partes son los próximos imperios que vienen. Se emociona el rey, dice, qué increíble que pudiese interpretar mi sueño, no nomás describir mi sueño, pero luego interpretarlo. Después de esto, él construye una gran estatua en su nombre, una estatua de oro, y pide que toda la nación de Babilonia se hinque ciertos horarios del día ante esta estatua, lo cual se rehúsan Sadrach, Mesach y Abednego. Me imagino que has escuchado la historia. Esos 3 no se hincan, y cuando no se hincan, se enoja Nabucodonosor, se enfurece y dice, hagan más fuerte el fuego, 7 veces más fuerte. Pues, no sé qué tan posible es eso, pero pues bueno, lo hicieron 7 veces más fuerte. Los echan en este pozo, en este horno, y termina estando ahí el hijo de los dioses ahí con ellos, y no se les quema nada más que sus ataduras. Dios mostrándose presente ahí con ellos. Después de eso tenemos 4 y 5, donde Dios le habla a través de sueños al rey y a su hijo. Los dos son llenos de arrogancia, entonces, pero Dios les da estos sueños que solo Daniel puede interpretar. El rey, Nabucodonosor, se rehúsa a escuchar y se termina volviendo loco. Se convierte literal en una bestia y empieza a comer pasto del piso y se vuelve loco. Después del capítulo 4, termina arrepintiéndose y Dios lo restaura como un ser humano de nuevo. Pero en el segundo, vemos que el hijo le pasa lo mismo. Tiene un sueño de un dedo que escribe en el muro y él se rehúsa a arrepentirse y termina siendo asesinado esa noche. Otro lado bestial, animal detrás de esto. Número 6, y ahorita les voy a enseñar el patrón. Número 6, Daniel sigue orando y es lanzado a un foso de leones. Porque le dicen, no puedes orar a ningún otro dios, vas a orar a esos dioses. Él sigue orando, puertas abiertas, no le importa, y lo terminan echando al foso de los leones, donde Dios está ahí presente con él en medio de esa cueva con bestias. Luego, Daniel tiene un sueño que él no puede interpretar sin ayuda de un ángel. Entonces, el patrón es 2 y 7 son sueños que no se pueden interpretar sin la ayuda de un mensajero. 3 y 6 son Dios librándolos de tanto el fuego como de las bestias, a Sadrach, Mesach y Abednego y a Daniel. Luego 4 y 5 es como el ser humano, cuando no se arrepiente ante Dios, se termina perdiendo su humanidad y termina convirtiéndose en algún tipo de bestia. Es fascinante el libro de Daniel. Entonces sí, la otra cosa que vemos es capítulos 1, 3 y 6 hablan de la fidelidad de Dios, y siempre va a estar ahí con la fidelidad de Israel. Capítulos 4 y 5 son la rebelión de las naciones, lo que los ha convertido en bestias. Capítulos 2 y 7, los sueños dan esperanza y paciencia para el cumplimiento de lo que Dios va a hacer. Y capítulos 8 al 12, que ya es lo último, son las 4 visiones apocalípticas que vienen a Daniel. Y ni voy a intentar tratar de interpretar estas cosas, pero vienen 4 y todas tienen algún tipo es básicamente lo que le va a suceder a cualquier nación opresora. Mucho del lenguaje usado en Daniel y en el próximo libro que vamos a ver, Ezequiel, es después tomado y usado en el libro de Apocalipsis. Entonces mucho de este lenguaje es apocalíptico, es grande, es intimidante, pero no te tiene que intimidar el libro de Daniel si sabes leerlo. Entonces espero que eso ayudó. Abdías es el libro más corto de todos los libros del Viejo Testamento de los profetas. Solo consiste de un capítulo, son algunos versículos ahí. Y al principio que lo lees dices, ¿qué hay aquí? ¿Quién lee este libro? Pero se encuentra justo en este tiempo del periodo de exilio. ¿Ves?
el pueblo de Israel fue conquistado por Babilonia y fueron llevados. Pero había una nación vecina, de hecho, no nomás vecina, familiar de Israel, y se llaman los edomitas, era Edom. Edom viene de una línea de la familia de Esaú. ¿Esaú quién es? Pues era el hermano de Jacob, también conocido como Israel. Los dos eran los hijos de Isaac. Isaac era el hijo de Abraham. Entonces, el linaje de la promesa de Dios vino de Abraham a Isaac a Jacob, pero fue a Jacob porque engañó a Esaú. Esaú terminó rindiendo su primogenitura, todo lo que Dios tenía para Israel, se lo podía haber dado a Esaú y a su nación, pero no lo quiso, mejor prefirió su plato de lentejas, pero esa es una historia para otro tiempo. Pero los edomitas eran familia, mantuvieron una rivalidad. Obviamente si a tu hermano al que le habías rendido todo el reino por un plato de lentejas, habría algún tipo de resentimiento ahí, y hubo con estos edomitas. Entonces a veces había peleas y diferentes cosas, y no me imagino qué tan feo y miserable se sentían cuando estaban Israel en lo mejor de su temporada de prosperidad con Salomón. Pero los edomitas estaban sobre como una montaña bastante cerca de Israel. Y cuando llegó Babilonia a conquistar a Israel, específicamente a Jerusalén, los edomitas no nomás no ayudaron, sino ayudaron a los de Babilonia en terminar de aplastar a las ciudades pequeñas alrededor de Jerusalén. Un acto bastante vil. Entonces Abdías llega para traer juicio dirigido específicamente a Edom, que quedaba aún más al sur. Y la gente de Edom, como les digo, eran esos descendientes y se aprovecharon de la situación para ganar y conquistar favor tanto con los de Babilonia como ganar territorio. Bastante cruel. Y los primeros versículos 1 al 14 del libro de Abdías, son acusaciones contra el liderazgo de Edom. Usa su geografía de que están encima de una montaña para describir la altivez de estos líderes, diciendo: se creen tanto, pero van a ver cómo caerán. Entonces describe que caerán y serán conquistados. Número 15, el versículo 15, dirige de Edom ahora contra toda nación. Y luego sigue con los últimos versículos: el mismo destino que recibió Edom le pasará a todas las demás naciones que se aprovechen de los oprimidos. Entonces, otra vez vemos que este es un libro de juicio para aquellos opresores, para naciones que se aprovechan de situaciones donde unos están más débiles. Entonces, es una pequeña interrupción ahí en medio de toda la idea, en toda la historia del exilio de los israelitas. Abdías llega con un fuerte mensaje para los opresores que se aprovechen de aquellos que se encuentran en peligro y necesitan ayuda. Eso termina siendo una historia de esperanza para toda nación que se siente oprimida, muy similar a Sofonías antes. Dios va a restaurar su reino e incluirá a toda nación. Y aquí llegamos a Ezequiel. Ezequiel, Dios mío, es uno de los libros más intensos del Viejo Testamento, pero también uno de los más divertidos, especialmente cuando aprendes a leerlo. ¿Ezequiel quién fue? Pues Ezequiel fue un discípulo del templo. Estaba preparándose para ser un sacerdote cuando el pueblo de Babilonia llegó y conquistó Israel. Entonces él se fue junto con la primera ola, pero no le tocó tan bien como a Daniel, que se sentaban en lugares importantes y tenían comida y todo. Ezequiel parece ser más como un pordiosero, como que termina siendo un mendigo, termina viviendo a un lado de un río, no le va muy bien. Aunque se va con los primeros porque son los más útiles, él vive afuera de la ciudad. Y en su cumpleaños número 30, el día cuando él tenía que haber recibido su llamado de
su título de sacerdote, se encuentra a la orilla de un río y termina recibiendo una gran visión. Y la visión es bastante extraña. Son 4 animales, es un animal de 4 cabezas, es difícil de leer, pero sobre él hay un trono, y el trono es el trono de Dios. Y cuando lo ve descansando sobre Babilonia. Y él sabe que es Dios. Entonces esto lo saca de onda pensando, no. La presencia de Dios, el trono de Dios está en Jerusalén. Está en el templo. ¿Cómo puede ser que lo estoy viendo aquí? Entonces termina recibiendo esta visión grandiosa de este trono, y es Dios, y está perplejo con esta idea. Entonces viene a advertirle al remanente acerca de la destrucción del templo. Recuerda, es la primera ola de exiliados, pero todavía falta un remanente, todavía hay gente ahí presente y el templo todavía no lo han destruido. Entonces él viene para describir, van a destruir el templo. Tenemos que estar listos para esto. Pero vino con las buenas nuevas de que, ¿pero qué creen? La presencia de Dios está aquí en Babilonia. Entonces esto fue blasfemo, ¿no? Fue como que fue muy intenso esta idea. y el capítulo 4 al 5, Ezequiel hace varias obras proféticas. Y son como obras de teatro en la calle, pero son brutales. Hay varios de estos en la Biblia. Oseas casándose con su mujer infiel para mostrarle al pueblo. Vemos Isaías en una ocasión, no hablamos de eso, pero se desnuda ante el templo ante Israel para mostrarle a Israel su desnudez. Pues Ezequiel fue como que el jefe de estas obras de teatro, obras proféticas. En una ocasión hace como que un modelo de Jerusalén y lo termina destruyendo para mostrarle cómo va a ser destruido. En otra se termina rapando la cabeza y empieza a cortar su pelo en el piso con un cuchillo y empieza a decir, así será Israel. Y a lo mejor la más brutal es que se acostó sobre su costado por un año, y luego se acostó del otro, comiendo comida que había sido cocinada sobre excremento de animal. O sea, qué brutal. Era un hombre loco. Pero hace estas obras, y lo malo es que nadie lo escucha. No importa qué tan dramático, qué tan buen predicador es, nadie lo escucha. Y Dios le confirma, es porque el pueblo tiene el corazón duro. En unos profetas adelante vamos a ver por qué tenían el corazón duro. Pero tienen el corazón duro. Y luego del capítulo 8 al 11 vemos que la presencia de Dios, Ezequiel tiene esta visión de la presencia de Dios abandonando ahora sí el templo y viene a descansar sobre Babilonia. Entonces, y todo es porque Dios tiene un plan para darles un corazón nuevo, este corazón duro. Ese es un tema está bastante ahí, ¿no? Corazón duro, pero Dios viene para traer un corazón nuevo, un corazón blando, para ver las cosas nuevas que Dios está por hacer. Y luego del capítulo 12 al 24, empieza a describir juicio para Israel, porque ha sido una esposa infiel, porque ha sido una vida inútil, y ahí disculpen la moto, porque ha sido una prostituta. Y empieza a describir que va a haber juicio ahora para todas las naciones. Esos capítulos 25 al 32. Específicamente le tira duro a Tiro y a Egipto por haber sido cómplices con Babilonia para poder conquistar a Israel. Y luego en el capítulo 33 las cosas giran. Todo es juicio, duro. Son unas prostitutas y están comiendo excremento así como yo en este momento, cocinando sobre excremento. Todo será destruido. Pero en el capítulo 33, Ezequiel es vindicado. Porque llega un mensajero, y ahora ya llegó la segunda ola. Y cuando llega el mensajero de esta segunda ola de exilios,
de exiliados, perdón, le dice a Ezequiel, han destruido el templo. Es lo que él ha visto todo este rato. Él lo sentía, él lo sabía. Lo vio pasar, pero ahora lo ves conmovido, el corazón completamente roto. Es cierto, destruyeron el templo. Entonces ahora todo el mensaje empieza a girar. El mensaje gira y él empieza a predicar esperanza. Y aquí es donde vemos algunos de los versículos más hermosos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, trae una visión, nos narra una visión que tuvo de un valle de huesos secos. Y que esos fueron todos los israelitas que murieron por esta causa. Que el Espíritu de Dios va a llegar y va a soplar sobre ellos y se van a formar de nuevo y se van a llenar de piel. Es bastante, película de terror, ¿no? Pero al mismo tiempo habla de mucha esperanza. Y al final Dios va a soplar vida en ellos. Hablando de resurrección. Después de esto, capítulos 38 y 39, hay una gran batalla entre un Dios que se llama Gog y Dios. Pero es derrotado por Dios. Y como que nos da un vistazo. Vemos esto bastante en el Viejo Testamento, donde hay como que se abren las cortinas por un momento acerca de todo lo que está pasando, a lo cual no le prestamos atención. Y algunos profetas tienen esa habilidad de ver detrás de la cortina por un momento. No hay misterio. Y luego termina. Estas motos, ¿no? Luego termina el capítulo 40 al 48 con esperanza para toda creación. Toda la creación será restaurada. Primero habla de Israel, luego habla acerca de la conquista de este dios Gog, que es el dios de todas las guerra y violencia, y es como que el supremo Dios, no sé, es Thanos o lo que sea, pero Dios lo vence y eso va a traer justicia y va a traer paz. Pero luego da esperanza para toda creación, un templo nuevo, el trono va a descansar en ella de nuevo. Ese trono que vio al principio ahora lo ve descansando sobre él, y luego ve un gran río que sale del templo y llena toda la tierra. Y junto al río ves árboles y ves vida y ves todo el lugar siendo restaurado. Y esta ciudad se llama El Señor está ahí. Es uno de los libros más hermosos, más extraños, enormes, grandiosos, pero hermoso, porque termina con esta gran esperanza. Viviremos en una ciudad llamada El Señor está ahí. Yep. Entonces aquí entramos a la segunda parte de Isaías. Como les dije, la primera parte es un poco más obvio que es Isaías. Pero luego aquí vemos como que son los discípulos de Isaías hablando con su voz. Como que manejaron estas escrituras de Isaías por décadas después, más de 100 años después, lo mantuvieron en el exilio y siguieron trabajando las profecías. Se levantaron ahora profetas que quién sabe quiénes son, porque profetizaron en el nombre del ministerio, ¿no? El nombre de Isaías. Y sabemos esto porque el versículo 40 dice, el exilio ha terminado. Viene anunciándoles, el exilio ha terminado. Ya vamos a poder regresar. Es el capítulo 40 del libro de Isaías. Y esta segunda parte, pues es donde Israel debería de estar escuchando ya. O sea, la primera parte de Isaías ya debería de ser vindicado como, ya, ese fue el verdadero, o sea, fue un profeta. O sea, Dios le estaba hablando a través de él, no a través de estos otros falsos profetas, como Jonás, que estaban diciendo que todo iba a estar bien y que no se iba a conquistar a Siria ni Babilonia. Sucedió, entonces deberían de estar escuchando. Y Isaías espera que Israel se convertirá en una nación de siervos de Dios. Especialmente después de mostrarles esta justicia, pero también la misericordia. Siguen vivos y siguen con promesas hacia el futuro. Sin embargo,
Israel ahora se encuentra quejándose y acusando a Dios. Yep. Están diciendo cosas como Dios nos ignora, Dios no nos quiere, a lo mejor no es tan poderoso como los dioses de Baal. Entonces ahora estás viendo más o menos lo que Daniel estaba insistiendo. Hey, ahora se acomodaron de más. No pueden, tenemos que seguir vigentes con el Dios que, nos dijo que todo esto iba a pasar. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sí es poderoso y sí puede hacer algo grande y nos está prometiendo buenas cosas hacia el futuro. Entonces del 41 al 47 son como un juicio. No un juicio declarado, sino como el juicio, como entras y hay abogados y todo eso. Y es como el juicio de Dios contra la gente y la gente contra Dios. Entonces, la primera cosa que vemos en estos 6 capítulos es que el exilio, Dios hace el caso de que el exilio no fue negligencia de su parte, sino fue un juicio de parte de Él. Se habían desviado tanto que tenía que llamarles la atención y tenía que remover su protección y dejar que Babilonia los conquistara para que fueran humildes, se arrepintieran y regresaran a Dios. Que no iban a poder representarlo aquí en la tierra si iban a estar actuando como cualquier otra nación. La otra cosa es que les dice que fue por beneficio a Israel, fue para salvarles la vida, que Dios mandó a Persia, los mandó para rescatarlos y ahora enviarlos de vuelta, que ahora tienen libre camino, regresen a casa, reconstruyan el templo, reconstruyan la ciudad de Jerusalén. Entonces es ahí donde de la nada todo gira en torno a la esperanza que viene en el futuro. Empieza a declarar al Mesías. Como ya les dije, Isaías es el 5º evangelio. Es donde más se habla de Jesús en cualquier otro libro que no fuera los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y como Israel sigue rebelde, Dios declara que hará algo nuevo. Como que eso no ha funcionado, entonces voy a hacer algo nuevo. Voy a tomar carne y hueso y voy a estar entre ustedes. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces empieza a declarar esto, y 49 al 55. Él nomás empieza a declarar quién es este Mesías que viene. Nunca usa el nombre Jesús, pero sabemos que es Jesús porque todo lo que dice Isaías se termina cumpliendo en los 4 evangelios. Primeramente, que Dios levantará un nuevo siervo llamado Israel. Es como que este contraste: será el líder de Israel, vendrá de Israel, será Israel, pero este siervo restaurará a Israel a Dios, los regresará y va a llevarlos a convertirse en luz para este mundo. También declara que va a ser rechazado y asesinado por su propia gente, pero de repente resucita. Está de vuelta. Y cuando está de vuelta, ya entramos a los capítulos 54 y 55. Dice que hay 2 maneras que podrá responder a este siervo. Uno es arrepintiéndose y el otro es rechazándolo. Y les dice: ya no va a hacer estos juegos de a ver cuántas leyes siguen y a ver cómo le... No. Tú o recibes a este rey y te arrepientes ante él, lo reconoces como tal, o lo rechazas. Punto. Así de simple. Es la cosa nueva que va a hacer Dios. Y sabemos que eso se termina cumpliendo con Jesús. Los últimos 10 capítulos, del 56 al 66, todo se trata de la nueva nación. Del nuevo reino, perdón. Y que dentro de ese nuevo reino, lo más impresionante es que incluirá a toda nación de la tierra. Come on. Esto ahora nos lleva al libro de Joel. Joel es un libro que literal investigué, no encontré fecha para Joel. Algunos insisten que fue antes del exilio, otros lo ponen mucho después, citando a gente como Malaquías, que es el último profeta que vamos a ver y que cronológicamente hablando.
Entonces yo decidí ponerlo justo aquí, por el mensaje que él tiene, que él viene a traer. No sabemos cuándo se escribió, pero creo que lo podemos colocar aquí porque termina citando a Amós, a Ezequiel, a Nahum, Sofonías y a Isaías. Entonces, lo interesante es que nunca acusa a Israel de algo en específico, por algún pecado en específico. Más bien, su carta nos enseña cómo arrepentirnos. Entonces, por eso es raro. No sabemos si Joel está citando o si uno de los otros profetas lo está citando a él para llevarlos a ellos a arrepentir. Pero todo el chiste del libro de Joel es enseñarnos cómo arrepentirnos. Está llamando a Israel: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Muy similar a Jesús después diciendo: arrepiéntense, el reino está aquí. Pues para Joel era: arrepiéntense, el reino está por venir. Entonces el primer capítulo de Joel, son 3 capítulos, es un libro corto. El primer capítulo habla del día del Señor. Y el día del Señor habla acerca de las plagas, la plaga de langostas de Éxodo que vienen sobre Egipto y devoran todo. Y habla acerca de cómo viene una gran plaga de langostas para Israel. Pero llama al pueblo a arrepentirse y nos da un ejemplo de eso. Termina él arrepintiéndose y haciendo ciertas oraciones muy bellas acerca de cómo arrepintiéndose ante Dios. Todo con el chiste de que Israel se arrepienta. En el segundo vemos algo muy similar. Es como un espejo. Ahora no es como que no es un invasor de insecto que va a comer todo el campo, sino ahora son invasores. Ve un ejército enorme que viene. Entonces este ejército enorme que viene hacia Israel viene para destruir todo. Entonces él llama al pueblo a arrepentirse y les enseña cómo hacerlo en el proceso. Les da el ejemplo. Y Dios termina respondiendo 3 diferentes maneras. Le da a Israel, cuando se arrepiente, le da victoria sobre sus invasores, ya sea si son langostas o son un ejército enemigo. Da victoria sobre los invasores, da restauración a la tierra y su presencia entre el pueblo. Protección, provisión y su presencia. Amo el libro de Joel. Demasiado bueno. Y todavía ni llegamos al final. Capítulo 3. Dios será victorioso sobre toda nación malvada. Renovará toda creación, su presencia en toda persona. Así se acaba. Las mismas 3 otra vez. Provisión, protección y su presencia. Pero es Joel. Es la cita de Joel que Pedro después en el día de Pentecostés termina citando para dar a entender: el Espíritu de Dios ahora está en todos, dándoles sueños y visiones a ancianos y jóvenes. Va a llenar a hombre, mujer, esclavo, rico, pobre, toda persona será llena del Espíritu de Dios. Entonces estas 3 promesas, si sabemos arrepentirnos, viene a decirnos Joel, estas 3 promesas: protección de invasores, provisión porque sana la tierra y la tierra termina proveyéndonos, y 3, su presencia, lo más importante. Entonces sí, Joel es un libro bueno. Ageo. Ageo es un buen libro. Yo sé que he dicho eso acerca de todos, pero Ageo literal se lleva, no sé, es uno de mis libros favoritos de los profetas. No saben cuánto me ha ayudado a predicar, a mi carácter, a todo. Es un libro al que sigo regresando porque nos enseña tanto acerca de cómo reconstruir cualquier cosa que ha sido destruido. Entonces Ageo es uno de los libros más pequeños, sin embargo es uno de los más importantes. Babilonia ya ha caído bajo el imperio de Persia, y Persia termina permitiendo que los israelitas regresen. Puedes leer toda esta historia con Esdras y Nehemías y cómo regresan y construyen el templo y el muro y todo esto. Pero este grupo pequeño regresa bajo
no el liderazgo de Nehemías y Esdras, sino bajo el liderazgo de Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel, que es como que el rey mandado por Persia. Él tiene que ahí ser como que el político entre los dos, porque aunque van a seguir bajo dominio hasta que regrese Jesús, y aún después de eso. Sí, se va muy loco. Pero Ageo termina... este grupo regresa a casa bajo ese liderazgo, y Ageo llega con 4 diferentes mensajes. De eso consiste el libro de Ageo. 3 capítulos, súper corto, pero tiene esos 4 mensajes. El primer mensaje es una de acusación. Sí, viene para regañarlos. A pesar de que están regresando a su tierra, se animaron, llegaron y todo, pero los israelitas se habían enfocado en construir sus casas primero. Dejan a un lado el templo y construyen sus casas, sus viviendas, empiezan a cosechar, empiezan a enfocarse en eso. Y Ageo los reprende, llamándolos a primero construir el templo. Hey, antes de que arreglen sus vidas, sus plazas, sus tiendas, sus graneros, todo esto, construyamos el templo, porque en agradecimiento de crear un lugar donde podamos ir y adorar a Dios. Y ellos sí se arrepienten, y es súper bueno. Israel escucha, Zorobabel y Josué escuchan y empiezan a construir el templo. Pero las cosas no salen muy bien. ¿Ves? El templo era impresionante. Esdras nos dice que cuando terminaron el fundamento, después de 2 años de estar construyéndolo, los jóvenes gritaron de alegría, pero los ancianos lloraron en voz alta. Y esto es porque la segunda ola de israelitas que fueron a Babilonia, uno fue a 70 años antes de este momento, pero otro fue como 50. Entonces estos digamos, tienes 20 años, tú tienes memorias vívidas de cómo es el templo, de cómo es la ciudad. Vives en Babilonia, finalmente regresas, estás ahí, construyen, y tú recuerdas cómo era. Ya tienes 70, 80 años, pero tú recuerdas. Y no es lo que ellos esperaban. No llenan las expectativas y se encuentran bastante desilusionados. Entonces ahí es donde entra Ageo. Y Ageo empieza a decirles, aunque su templo no es nada prometedor en el momento, no es nada sorprendente, nada que ver con el templo que construyó Salomón con recurso ilimitado y gente ilimitada, los anima. Y es uno de mis versículos favoritos del libro de Ageo. Es: la futura gloria de este templo será mayor que la pasada. Mira hacia el futuro y dice: escuchen todo lo que han dicho los profetas y se los declaro de nuevo. Así dice el Señor de los ejércitos celestiales: será mayor que su pasada gloria. Entonces los israelitas pues los llama a trabajar con esperanza, que no se agüiten, porque viene una nueva Jerusalén. El tercero es interesante porque los israelitas también pues empezaron a ser apáticos. Sí, los animó por un rato lo que dijo Ageo, pero empezaron a desviarse y a perder la costumbre de seguir construyendo. Se volvieron apáticos y su corazón no estaba ahí mientras construían el templo. Entonces Ageo llega con los sacerdotes y les cuenta, les hace la pregunta: ¿es cierto que la ley dice que si tocas a un animal muerto y luego vas y tocas comida, a esa comida es ahora impura? Y ellos dicen: sí, eso es lo que dice el Levítico. Y él va y dice: no, pues no es lo mismo con este templo, que esa gente tiene el corazón impuro y están tocando este templo, por lo tanto el templo es impuro. Y los llama a construir. Y ese es a lo mejor de todos los libros de los profetas, este es a lo mejor el más necesario para líderes de iglesia, porque les llama a no construir con apatía, con un corazón desviado. Les llama a tener el corazón puro, a emocionarse acerca de esto, a tomarlo en serio, a purificar sus vidas. Me dio vergüenza escuchar cuando Kanye West le dio su vida a Cristo y que iba a hacer un álbum,
tenía reglas de pureza con su staff. Y pensé, wow, Kanye West tiene más reglas que nosotros en nuestro staff. Y yo no estoy hablando de tener reglas y todo eso. Estoy hablando de tener el corazón apasionado por hacer las cosas bien. Tanto que no terminas creando todo con apatía y indiferencia, sino construyes el templo de Dios como se merece, con todo el enfoque y sacrificio que se merece. Y eso es lo que viene a decirnos Ageo, y al final de su librito habla acerca del reino de Dios, que Dios establecerá su reino con un rey del linaje de David, y este reino derrotará el mal, y hey, tienen un futuro brillante. El libro de Zacarías bueno, el profeta Zacarías es uno de los contemporáneos de Ageo. Entonces llega para decirle a Israel básicamente cosas muy similares a Ageo. Están hablando de la reconstrucción del templo, la reconstrucción de los muros, la reconstrucción de la ciudad, y Zacarías llega para animar. Realmente es su propósito. Si te gustaría escuchar más, te animaría a ir a Spotify y buscar el podcast de Armadillo y buscar el episodio sobre Zacarías. Ahí tengo un buen episodio. Amo ese episodio porque sí, me voló la cabeza la primera vez que estudié a Zacarías. Pero Zacarías fue contemporáneo con Ageo, pero él vino para animar, muy similar a Ageo, aunque Ageo tiene un poco más de reprender y todo. Pero es un libro complejo, Zacarías. Es un libro, es una montaña rusa de imágenes, visiones, muy similar al libro de Daniel o el libro de Ezequiel. Tiene grandes visiones con muchas imágenes apocalípticas. Entonces puede ser un poco intimidante, pero creo que puedo ayudarnos a aprender a leerlo un poquito. Entonces la introducción es un llamado a volver al Señor y reconocer a Dios. Entonces ese es el chiste y les está animando. Realmente hay un espíritu de ánimo, tanto para Zorobabel, que es el rey, como Josué, que es el sumo sacerdote, y para el pueblo de Israel. La manera que lo hace es a través de sueños y visiones que él termina compartiendo. Estos sueños y visiones son como todos nuestros sueños y visiones. Son extraños, son raros. Te persigue el cangrejo, ¿no? Y todas esas cosas. Pero existe un patrón a cómo lo escribió. No es un libro lineal. Es un libro, como les digo, medio circular, como otros han escrito. Entonces, para ayudarnos a entender, me voy a ir con el capítulo, con una idea, y luego del otro lado está el espejo de lo que Zacarías está diciendo. Y cada visión se complementa. Entonces tienes 8 capítulos. Y comenzamos, 8 visiones, no 8 capítulos, 8 visiones donde habla de estos sueños y visiones. Y existe este patrón. Primeramente habla acerca de 4 jinetes anunciando paz. Y luego habla de 4 jinetes al final. Su octava visión son 4 jinetes anunciando el Mesías. Entonces los puedes conectar y decir, estas son las buenas noticias. Viene paz y viene el Mesías. El segundo patrón que vemos es uno de 4 cuernos y 4 herreros que son aplastados. Y luego vemos, 4 cuernos y 4 herreros que están aplastando sin parar. Y luego vemos en el versículo, la séptima visión es una de una mujer en una canasta siendo llevada. Estos hablan acerca del pecado y todo lo que viene, el pecado el pecado llegando y destruyendo, y el pecado llevando a esta mujer que era Israel, llevándolos a Babilonia. El tercero y el sexto, Zacarías ve a Israel siendo medido con una cinta de medir y pesado y cuánto vale. Y luego en el sexto está viendo un rollo que vuela. Está muy interesante. Este rollo que vuela es la ley. Y aquí vemos el juicio de Dios. El juicio después del pecado. Entonces empieza con las buenas nuevas. Israel peca.
luego hay juicio. El juicio, te estoy midiendo, esa es la ley. Y luego termina con 4 y 5, que es Zorobabel teniendo nuevas túnicas, acusado por Satanás día y noche, pero Dios le remueve sus túnicas, reprende a Satanás y le da nuevas prendas a Zorobabel. La quinta es un candelabro y 2 grandes árboles de olivo que son Josué y Zorobabel, que están llenando este candelabro de aceite de olivo y manteniéndolo vivo todo el día y toda la noche. Entonces vemos la gracia y la fidelidad de Dios. Entonces sí, realmente el libro de Zacarías es un llamado al arrepentimiento. Y está lleno de imágenes del Mesías, de un rey sobre un burro, un pastor de ovejas rechazado. Pero termina con este rey mesiánico. Es un libro complejo, hermoso, tiene diferentes capas. Aprendemos muchísimo. Y sí, les digo, el principal motivo de este libro es animar a Zorobabel, que su pecado, sus acusaciones de Satanás día y noche han sido reprendidos y han sido removidos. También anima de Josué, y luego a Zorobabel lo anima diciéndole: tienes una gran montaña delante de ti, una montaña de oposición, pero le declararás gracia, gracia, y esa montaña se va a mover. Así como Jesús nos dice, si le hablas a la montaña y tienes fe como la semilla de una mostaza, se va a mover. Muy similar a eso. Y luego anima a Israel diciéndoles: viene un rey, Mesías y un nuevo reino. Entonces, como diría Zacarías, ánimo. Y aquí llegamos al último libro del Viejo Testamento, un libro profético escrito por este hombre llamado Malaquías. Malaquías también le habla a Israel después de haber regresado. Es más, son 100 años después de haber regresado. Y viene para hacer algunas cosas, porque primeramente Israel regresó con mucho ánimo, mucha expectativa, empezaron a construir, empezaron a echarle ganas, pero las cosas no van como esperaban. De hecho, pensaban que vivirían una gran prosperidad, que regresarían a los tiempos de Salomón y David, pero no es el plan y no es el propósito. Pensaban que ya tendrían un Mesías, como todos nosotros, ¿no? Que nos dan una visión y pensamos, ya va a suceder mañana, pero no, llevan 100 años reconstruyendo la ciudad de Jerusalén. Y no hay nueva gloria todavía no sucede. Los israelitas se mantuvieron infieles y corruptos durante este tiempo, un corazón duro, y eso terminó llevándolos a pobreza y a injusticia, a hacer lo mismo que eran antes. El libro está formado alrededor de una discusión entre Dios e Israel, porque Israel está frustrado con Dios está frustrado con ellos, revelando que el exilio nunca cambió el corazón de Israel. Lamentablemente necesitarían otra cosa llamada el Mesías para eso. Pero el primer capítulo, la primera discusión que tienen es en los primeros versículos. Dios llega a decirles: hey, todavía los amo. Imagínate escuchar eso de parte de Dios: hey, te amo. Pero ellos contestan: ¿cómo nos has mostrado amor? Mira cómo vivimos, mira cómo estamos, seguimos bajo opresión de enemigos, seguimos mal. Están sospechosos de esta declaración de parte de Dios. Y Dios les muestra cómo siguen vivos, a diferencia de Edom. ¿Se acuerdan de Edom? Ya hablamos de Edom. Edom ya no existe. Y fueron conquistados y aplastados y ya no existe. Pero ellos sí. Ellos tenían menos razón para vivir. Ellos fueron enemigos de Babilonia desde el principio, pero Dios los mantiene vivos. La segunda discusión que tienen es: Dios les dice: han tratado mi nombre con desprecio. Me han deshonrado.
Entonces aquí ves el corazón de Dios. Te amo, pero me has tratado mal. Me has deshonrado. Y ellos dicen, ¿cómo te hemos deshonrado? Y Dios les contesta, sus sacrificios son vergonzosos. Usan animales. Les debería de dar vergüenza lo que dan. Y los sacerdotes son cómplices con esto. Les empieza a exponer, hey, no están bien. Y luego la tercera les dice, han sido infieles. A lo que ellos contestan, ¿cómo hemos sido infieles? Y les dice, les habla ahora específicamente a los hombres y les dice, han dejado a sus esposas por esposas nuevas. Pero estas esposas nuevas son idólatras. Entonces, así como han sido infieles a sus esposas originales, me han sido infieles a mí. No saben lo que es la fidelidad. No saben lo que es el compromiso. No saben lo que es el pacto. Están dejando a sus esposas por esposas idólatras. Entonces tienen estas tres discusiones donde Dios básicamente les dice algo, ellos contestan, Él les contesta de vuelta. Pero y luego Él termina prometiendo algunas cosas o dándoles una solución a este problema. Entonces la primera solución a esa discusión es que Dios les dice que mostrará su amor por mandar un mensajero que preparará el camino para traer justicia. Profetiza a Juan el Bautista, ¿no? Uno que viene para preparar el camino para la entrada de Jesús. Uno que va a bautizar con fuego y quién sabe qué tanto. Ahí está en el capítulo 2. La otra respuesta que dice es que les dice, para que no menosprecien mi nombre, que no desprecien mi nombre, regresen a mí. Y ellos dicen, ¿cómo? Y les dice, muy interesante, les dice, con su diezmo. Diezmo. Para todos los que piensan que eso ya no es cosa para iglesias modernas. Dice, regresen a mí con su diezmo. Y así primeramente restaurarán el templo. Y cuando el templo esté bien, la ciudad los seguirá. Porque yo voy a estar ahí entre ustedes. Y la tercera, cuando les dice que han sido infieles, los termina llamando, y así se acaba. Les termina llamando a escribir sobre todas las cosas que Él ha hecho. Y así recordar el carácter de Dios. ¿Ves? En su cultura había mucha de la costumbre de intercambiar historias. Escuché esta historia del rey David y lo contabas. Luego ellos lo contaban a otro y se pasaba de generación en generación. Pues eso no funciona cuando uno se amarga contra Dios. Empiezas a solo contar las historias donde no te salió como tú querías. Empiezas a distorsionar las historias. Entonces los llama prácticamente a escribir la Biblia. ¿Para qué? Para poder recordar lo bueno que ha sido Dios. Y les explica, ese es el regalo de recordar. Recuerdas que he sido bueno, entonces podrás ver el futuro con esperanza. Entonces los llama, ¿cómo ser fieles? Recuerden, escriban, documenten mi fidelidad hacia ustedes, mi amor hacia ustedes, mi provisión hacia ustedes. Documentenlo en algo así que se llame la Biblia. No dice que se llame la Biblia, pero dice, escríbenlo para que futuras generaciones conozcan mi carácter. Sí, nos apunta al pasado para recordar y así brindar esperanza para el futuro. Y luego se acaba con un pequeño apéndice, como que ya se había escrito Malaquías y luego le agregaron unos 3-4 versículos. 2 versículos de hecho, perdón. Donde Él los llama, y eso es como el final del Antiguo Testamento, a recordar la ley y a Moisés. Y segundo, les promete que vendrán futuros profetas, entonces que mantengan un oído abierto. Todo esto en el llamado de que viene un reino. Y ahí es donde se acaba el Viejo Testamento y entras al Nuevo, donde ya llegó el reino. Entonces vamos a terminar aquí.
son todos los libros. Gracias por estar conmigo en medio de todo esto. Y esos son libros complejos, lo sé, son difíciles. No es donde te quieres meterte a la primera, pero es un lugar donde todo cristiano debe aspirar, llegar, leer y encontrar entendimiento. No saben cuánto tuve que brincar para poder hacer eso en un tiempo corto. Esos libros están ricos de oro, ricos de sabiduría, ricos de sustancia acerca del carácter de Dios, ricos en teología, ricos en actos humanos. Es precioso. Entonces, yo me apasiono acerca de los libros proféticos. Te animaría a ti por lo menos meter el dedo chiquito en el agua de vez en cuando, porque son ricos. Muchísimas gracias por ver esto y sí, ánimo.